la raíz. ¿Vale? Vamos a esperar tantito que se junten todos los demás para ir explicándolo más o menos cómo está. Bueno, antes, nosotros estamos trabajando los polinomios, ¿sí? Pero los polinomios también se pueden ver como una función. No sé si ya ustedes están viendo en cálculo, funciones. Entonces, los polinomios son ejemplos de funciones, ¿sí? Funciones continuas, ¿sí? Funciones bonitas, diríamos. Bueno, para este método se utilizarán algunos conceptos, algunos teoremas, algunos resultados que son demostrados en un cálculo. Creo que ahorita todavía ustedes no llevan derivada creo que está en segundo semestre. Ya tendrán oportunidad, o alguna vez les dijeron que si la derivada de una función es mayor que cero, entonces la función es creciente. Y si la derivada de una función es menor que cero en un punto, entonces decreciente en ese punto, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que está usando Newton para ver. También a lo mejor por ahí de alguna manera les dijeron en la preparatoria que la segunda derivada les habla de la concavidad de la gráfica de una curva, de una función. Entonces, eso es lo que va a usar o usa Newton. Los platico, o sea, ahorita no vamos a hacer la cuestión formal, la cuestión de demostración, pero les platico que esos son los conceptos que de alguna manera está usando. Ya ustedes tendrán oportunidad de hacer demostraciones formales en cálculo 2, donde les hablan de funciones crecientes, decrecientes, concavidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, vamos a, yo creo que ya, eso, máximos y mínimos, dice Bernal. Ajá, sí, efectivamente, eso les digo que a lo mejor ya en la vocacional les hablaron de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que vamos a usar. Voy a compartir pantalla. Voy a tratar de que, bueno, la explicación sea lo más sencillo posible, porque ahorita a nosotros el temario, diríamos, es la cuestión operativa, más que nada, ¿vale? Entonces, voy a presentar, permítame. Vamos a ver, aquí está. Me van a disculpar, este, con eso de bien, no les fui bien y entonces todavía me tiembla la mano por ahí, entonces me van a disculparlos, pero traté de que para poderles explicar. ¿Ya ven el archivo? Sí, ya ¿Se ve bien? Sí, profesora, sí. Entonces, dentro de la aproximación de raíces hay varios métodos. Les decía yo que más adelante, en métodos numéricos, podrán hablar de esos métodos. Y ahí en análisis numérico les hablarán de los, ¿cómo se llama? El error y demás, otras cosas, otras cuestiones. Pero nosotros lo vamos a ver. Este es de los más sencillos, ¿vale? Entonces, tenemos un polinomio con coeficientes reales. Y tenemos dos números reales donde uno es menor que otro. Entonces vamos a suponer que tenemos una raíz real del polinomio separada en este intervalo, en la B. De longitud 1, ese es el intervalo, lo que estuvimos haciendo por el método Stur, el método de Vincent, el método de Roll, separar las raíces de tal manera que tuviéramos una única raíz en un intervalo. Ajá. Entonces, vamos a decir que existe un número en este intervalo tal que el polinomio evaluado ahí es 0, es decir, existe una raíz. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que decíamos, la gráfica del polinomio en ese intervalo puede ser así, puede ser creciente y cóncava hacia arriba. Esta sería una posibilidad. Aquí sería f de a, acá está, aquí no lo puse, pero lo puse muy lejos allá. Aquí es f de b arriba. F de c, 0. O sería que sea el polinomio, o sea, la gráfica del polinomio en ese intervalo sea así. Recuerden que para que haya una raíz, pues aquí en este caso pasaría de los negativos a los positivos. Debe haber cambio de signo. O sea, sabemos que f de a y f de b tienen signos opuestos. En este caso, f de a, si tenemos aquí, pusiéramos un sistema de coordenadas, ¿sí? Donde esta línea que estoy poniendo aquí es el eje X, entonces tendríamos que FA sería negativo y FB sería positivo. ¿Estamos de acuerdo? Otra posibilidad también sería que siga siendo creciente, pero cóncava hacia abajo. ¿Sí?
sigue siendo f de A negativo y f de B positivo. Estamos suponiendo que esta línea que está aquí es el eje X. En C sería la raíz, sería donde el polinomio sea así cero. Pues podría ser esa posibilidad. También podría ser otra que fuera decreciente. Entonces aquí en este caso f de A es positivo, f de B sería negativo, f de C debe ser cero. Entonces andamos buscando ese valor C. Otra posibilidad, aquí sería cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces también que aquí que sea decreciente el polinomio en el intervalo donde vamos a, ¿sí? Entonces aquí f de A es positivo, f de B negativo, y aquí existe el C tal que f de C es cero. ¿Sí? Son esas cuatro posibilidades. En todos los casos tenemos que el producto de f de A y f de B debe ser menor que cero porque son de signos contrarios. Les decía que de cálculo en algún momento eso lo tendrán que demostrar, yo aquí nada más lo estoy mencionando. Si la derivada es mayor que cero, el polinomio es creciente, bueno, ahí se habla de función, pero ya les dije que los polinomios podrían ser un ejemplo de función. ¿Sí? Digo que estos son que lo estoy dando así a priori, pero estos son conceptos, bueno, teoremas formales que se tienen que mostrar, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Esto lo estoy diciendo porque vamos a decidir una primera aproximación. ¿Sí? Entonces, se escoge como primera aproximación un extremo del intervalo A o B. ¿Sí? En este caso, si X1 es igual a B, después vamos a decidir, vamos a dar una manera de poder decidir. Aquí yo también estoy diciendo, decido pero hay una manera de decidir, ¿no? Para que no en lugar de acercarnos, no nos alejemos de la raíz. Entonces, lo que nos dice es que se traza una tangente, vamos a poner acá. Vamos a suponer que X1, la primera aproximación es B, el extremo derecho. Entonces aquí tendríamos f de X1, este punto sería el X1, f de X1. Entonces traza la tangente, la recta tangente a la curva es la gráfica del polinomio. Aquí lo tenemos. Y esa tangente va a intersectar al eje X. Ajá. Y aquí le vamos a llamar X2. ¿Sí? Entonces este X2 está más cercano a C que X1. Luego aquí ya no lo puse, pero es f de X, sería este otro punto aquí en la curva, sería X2, f de X2. ¿Están de acuerdo? Y vuelvo a trazar la recta tangente en ese punto. Y esa tangente se intersecta con el eje X y le llamo X3. Este X3 está más cercano a C. Luego otra vez volvemos a evaluar, hacia este punto será el X3, f de X3. Se vuelve a calcular ahí la recta tangente. ¿Sí? Y se intersecta con el eje X. Y sería un X4. Ese X4 está muy cercano ya a C. Y así nos vamos a ir una sucesión de estos X's, X1, X2, X3. ¿Sí? En algunos libros se ponen X0. Bueno, yo quise poner aquí empezando con X1. ¿Sí se entiende lo que vamos haciendo? Estamos trazando rectas tangentes a la curva en diferentes puntos. Esas rectas tangentes las intersectamos con el eje X, de tal manera que esas intersecciones son las aproximaciones que vamos a ir dando. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Bueno. Puede suceder aquí en este caso, se eligió bien y se ve que se va acercando uno al valor C, ¿vale? Pero podría ser que se eligiera mal y en lugar de acercarnos, nos alejáramos, inclusive nos saliéramos del intervalo, ¿sí? Para que no suceda eso, de acuerdo a estas cuestiones que les puse acá de la concavidad, de que la derivada creciente y todos estos detalles, que puse aquí, les digo, no voy a hacer la demostración formal y demás, pero de acuerdo a eso, para que no nos salgamos del intervalo, ¿sí? Vamos a escoger al inicio donde f de x y f b' de x tengan el mismo signo al evaluar en los extremos, ¿vale? De esa manera vamos a garantizar que la sucesión sí se vaya acercando a la raíz que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, si lo eligieran mal, cuando ustedes van obteniendo X1, siempre, las diferentes aproximaciones, siempre tienen que ir viendo que las aproximaciones estén dentro del intervalo,
para asegurar que pues de alguna manera en algún momento nos vamos a acercar a C. Si eligieran mal por alguna circunstancia, empezaran a ver y vieran que las aproximaciones se salen del intervalo, pues ¿qué es que quiere decir? Que eligieron mal la primera aproximación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, Sí. vamos a ver cómo es esto aquí lo puse, pero vamos a ver cómo queda. Se supone que sacamos la recta tangente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la recta tangente, aquí vamos a tener la pendiente de la recta tangente, sabemos también que es la derivada. La pendiente de la recta tangente es la derivada. En este caso, la pendiente es el ángulo de inclinación, la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí? Eso también ya lo saben por geometría. Entonces, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, aquí el cateto opuesto sería f de x1 menos 0. ¿Sí? Y el cateto adyacente sería x1 menos x2. Esa sería la pendiente de esta primera tangente. Y esa es la derivada. ¿Sí? La pendiente se define como la derivada. Entonces, lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, la pendiente es la derivada en x1. Y estamos haciendo cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Vale? Entonces de aquí despejamos y entonces encontramos una segunda aproximación. Aquí estamos partiendo de que ya tenemos a x1 como primera aproximación. Entonces de aquí, x1 menos x2 lo multiplico por f de x1, está multiplicando, pasa dividiendo, despejo. Entonces de aquí despejamos x2, ¿y se entiende cómo fue el despeje? Ya está dividiendo, pasa multiplicando y f' de x1 lo bajamos acá. Y luego está sumando, está restando, pasa sumando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí, profesora. X1 menos X2. Entonces, aquí despejamos y ya tendríamos una segunda aproximación. Entonces, luego volvemos a hacer la otra recta tangente, lo que les dije. Entonces, sería la pendiente de la recta tangente sería f de x2 menos 0 entre x2 menos x3. ¿Sí? Esa sería la tangente y volvemos a despejar. Y entonces nos quedaría que x3 es igual a x2 menos f de x2 entre f' de x2. Vuelvo a hacer lo mismo, sacamos la siguiente tangente, ¿sí? Y el siguiente sería x3, f de x3. Y es cateto opuesto entre cateto adyacente, sería f de x3 menos 0 entre x3 menos x4, ¿no? Y así continuaríamos, ¿no? ¿Sí? X4 está, fíjense, esta es una fórmula que le llamamos recursivos, ¿eh? O sea, que fíjense, partimos de que conocemos X1, ¿sí? Y a partir de ahí encontramos X2. Y luego X3 lo encontramos a partir de X2. X4 lo encontramos a partir de X3. Entonces, inductivamente, por inducción, ¿sí? Se muestra que la siguiente aproximación está en términos de la anterior. Entonces la podemos hacer xn más 1 es xn menos f de xn entre f' de xn. Lo podríamos poner así o podríamos poner xn y en lugar de aquí tendríamos que poner xn menos 1 menos f de xn menos 1 entre f' de xn. O sea, lo que tienen que entender es que las diferentes aproximaciones las estamos dando en términos de la anterior. Por eso es muy importante que calculen bien, porque si calculan mal el X2, pues va a quedar mal el X3 y va a quedar mal el X4, ¿sí? Porque estamos basándonos en la anterior. Pero aquí, de acuerdo a lo que lo estamos diciendo, estas aproximaciones cada vez más van a estar más cercanas a C. Diríamos, usando el lenguaje de cálculo, tendríamos una sucesión de aproximaciones. Y esa sucesión converge al número C, que es la raíz de f de x. Es donde f de c es 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí está entendido?
Sí, de mi parte sí. Ah, bueno. Sí, de momento Porque todo no bien. le otorga. Entonces, esta es la formulita que vamos a tener, pero no nada más se aprendan la fórmula, sí, hay que saber de qué se trata, ¿no? Al menos Sí, saber. profesora. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. esta es la fórmula para, diríamos, calcular las diferentes aproximaciones por el método de Newton. ¿Eh? Entonces ahora me van a ayudar ustedes porque vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un polinomio con coeficientes reales. ¿Sí? Ya por ahí, no sé si se los dejé de tarea, si lo hicimos, pero si no, pues hay que hacerlo por alguno de los métodos que ya conocemos, Vincent, Stur o Roll. ¿Sí? Este polinomio tiene una raíz en el intervalo -1, 0. Y ahí ya sabemos que hay una sola raíz. Entonces ahora queremos aproximarla. ¿Vale? Entonces lo primero, sabemos cuál es nuestra fórmula de aproximación. La tenemos. Aquí implica evaluar el polinomio y evaluar la derivada. Entonces, lo primero es decidir cuál de las dos, el -1 o el 0, será la primera aproximación. Para decidir necesitamos calcular la primera y segunda derivada, ver el signo del polinomio evaluado en los extremos y el de la segunda derivada evaluada en los extremos para saber cuál escogemos como primera aproximación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar. ¿Sí? A ver cuánto queda la derivada de f de x. ¿Quién me dice? Es 5x a la cuarta Ajá, menos 20x cúbica ajá, más 30x cuadrada ajá, menos 10x. ajá, muy bien. Ese, si te fijas, tiene un factor común. ¿Cuál es? El 5. El 5. Entonces, la derivada la podemos escribir así, ¿verdad? Sí. Aquí parece potencia y no es potencia, me equivoqué. Sí, es f' de x, ¿sale? Entonces Sí, es profesora. 5. ¿Sí? El 5 entonces nos quedaría así. Y calculamos la segunda derivada. La segunda derivada es derivar esta primera. ¿Quién me dice cómo queda la segunda derivada? 4x cúbica. No, pero ya sería multiplicar por 5, porque todo el polinomio es esto, aunque esté factorizando. Es 20x cúbica 20x menos cúbica. 60x cuadrada Ajá, más 60x ajá. menos 50. Menos 50 y menos 10. Menos 50x menos 10. Ajá. Entonces, ese también podemos factorizarlo. Podríamos escribir así o así como la dijiste. ¿Sí? Efectivamente es 20x cúbica más 60x cuadrada más. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Algo pasó. Cúbica cuadrada. Aquí, ¿cómo queda? A ver, me dicen, entonces, me la dicen bien porque ya me equivoqué. No, nada más lo que hizo fue factorizar 10x, seguramente nada más que se le olvidó poner x. Sí, pero ya la potencia no iba bien, ¿o sí? Queda, la derivada quedaba 20x cúbicas, ¿sí estaba bien? Más 60x cuadrada, más 60x. Entonces aquí le pongo 6x, ajá. Y luego, ¿qué más tendríamos? 60x. 50, ¿no? Es que arriba tiene dos cuadrados, maestra, dos términos cuadráticos. Ah, desde arriba, ¿verdad? Me Ajá, equivoqué. sí. Díctenmelo bien. A ver, Sería 5. 5x a Ajá, la 4 ajá, menos 20x a la 3 ajá. más 30x a la 2 Uh-huh, menos 10x uh-huh. y ya. Y ya. Pues aquí es. Ajá, ¿sí? ¿Menos Y ya. cuánto? Menos 10x. Menos 10x. Entonces aquí era 2x, ¿no? Les quito este. Ujú. Ahí, ¿verdad? Y ya queda así.
¿Y acá qué me quedó? 20, 60, y es menos, ¿no? ¿Sí? 60, Sí, creo que sí está bien. y luego menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a evaluar, ¿sí? Me van a evaluar cuánto es f en menos 1. ¿Qué signo tiene f en menos 1? Entonces es el original. Sería el menos 1 a la quinta, menos 5 por menos 1 a la cuarta, más 10 por menos 1 al cubo, menos 5 por menos 1 al cuadrado, más 1. ¿Qué signo les da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Si están todos de acuerdo, ¿eh? Luego voy a evaluar en 0, que es el otro extremo. En 0 todo se hace en 0 y nos queda 1. ¿Y eso es qué? Positivo. Positivo. Ahora voy a evaluar la segunda derivada. La segunda derivada en menos 1. ¿Qué signo les da? Que multiplica 2 por menos 1 al cubo, más menos 6 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1, menos 1. ¿Qué signo les da? ¿En cuál, perdón? ¿En la primera o segunda derivada? Segunda derivada. Ah, ok. Está negativo. Negativo. Ahora la segunda derivada en 0. ¿Qué signo les da? Igual negativo. 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 Entonces, para escoger la primera aproximación, tenemos que fijarnos dónde coincida el polinomio f de x y la segunda derivada. ¿En dónde coincide el signo? En menos 1. ¿Sí lo ven? F de menos 1 es negativo y f bi'prima de menos 1 es negativo. Entonces, como primera aproximación, vamos a escoger el menos 1. ¿Está bien? Entonces, ahora Profesora, vamos a usar la fórmula. es en donde coinciden ¿Mandé? de signo, ¿verdad? Sí, aquí Ok, el ok. signo de f de menos 1 es negativo y el signo de f bi'prima de menos 1 también es negativo. Ok, sí, gracias. ¿Eh? Coinciden en menos 1. ¿Vamos bien? Ahora me van a evaluar aquí como la formulita. Ya tenemos x1, ahora tenemos que sacar x2 en función de x1. x2 debe ser x1 menos f de x1 entre f' de x1. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que evaluar f de menos 1. ¿Cuánto es? A ver, ¿lo hacen? ¿Me dicen? El polinomio en menos 1, ¿cuánto les da? Quedaría menos 1 a la 5, menos 5 por menos 1 a la cuarta, más 10 por menos 1 al cubo, Sería menos menos 20. 5 por... ¿Cuánto les da? Menos 20. Menos 20. ¿Todos lo tienen como menos 20? F de menos 1, ¿cuánto les da? Sí, también me dio Y menos sí da 20. menos 20. Corroboran lo que dijo el compañero, ¿no? Es menos 20. Muy bien, también a mí me dio menos 20. Ahora vamos a evaluar la derivada en menos 1. ¿Cuánto les da? La derivada en menos 1. Entonces tendrían 5 que multiplica a menos 1 a la cuarta, menos 4 por menos 1 al cubo, más 6 por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1. ¿Cuánto les da? Profesora, tengo una duda. ¿Por qué en la primera y no en la segunda derivada? Porque aquí tenemos la fórmula. Ah, sí, ya. Acuérdate cómo Perdón. te dio la Sí. fórmula. Aquí te dice, aquí ya la tengo, que la siguiente aproximación es la anterior menos el polinomio elevado en la anterior aproximación entre la derivada evaluada en la anterior aproximación.
¿Bien? Ok, profesora, gracias. ¿Cuánto les da f' de menos 1? 65. 65. Entonces tenemos que hacer estas cuentas. Nos quedaría menos 1 menos 20 entre 65. Hagan la cuenta y me dicen cuánto les da. Da menos 9/13, que son 0.69 negativo. ¿Sí? Yo le puse menos 0.7, pero vamos entonces 0.69. Sí, es 0.6923. Muy bien. ¿Sí a los demás también les dio eso? Sí. Sí, profesora, pero tengo una pregunta. Entonces, ¿lo quiere de forma decimal, no en fraccionar Se puede el poner en resultado? fracción. A ver, pero para darnos una idea por dónde vamos. Entonces, ¿aquí cuánto les dio? A ver, díganme el número fraccionario. Espérenme. Menos 9/13. Menos 9/13, que ese es el exacto. ¿Sí? Aquí. Menos 9/13 dijiste, ¿verdad? Menos 9 entre 3. ¿Entre 13? Profesora. Y entonces es más o menos aproximadamente, o sea, aquí es una aproximación. A veces hay que ver si lo damos a décimos, a centésimos, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a ver qué tan lejos estamos del 0, ¿sí? Entonces, aquí podemos evaluar f en menos 0.69. A ver, ¿quién hace para decir qué tan lejos? Porque a veces la aproximación es lejísimas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, evalúen f evaluado en menos 9/13, menos 9 entre 3. O sea, esa es la... ¿Cuánto les dan? Aprox. ¿Ya lo tienen? Tienen que evaluarlo ahí en el polinomio de grado 5. Me dio menos 6.022, pero no sé si esté bien. Menos 6. No está muy lejos, pero bueno, a ver, los demás. Será la función original, ¿no? Sí. Va. Si les dio eso, entonces estamos muy lejos, ¿no? Menos 6. ¿Qué dijiste? 6.022. 6.022. ¿Los demás también corroboran? Sí, profesora, sale eso. Bueno, Bueno, muy sí. bien. Entonces esa aproximación todavía está lejana, ¿vale? Entonces vamos a hacer una tercera aproximación. Entonces me van a ir diciendo cómo sería la tercera aproximación. Lo vamos a copiar aquí, todo esto, y nada más le vamos a cambiar. Entonces el X3, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién me dice? X3 será igual A X2, ¿no? a Menos f X2. de X2.
x2, ajá, le ponemos x2, menos, aquí me equivoqué, menos f de x2 Sobre la derivada de x2. x2 entre f', la derivada evaluada en En x2. x2. A eso. Entonces, el x2 dijimos que es menos 9/13. ¿Sí? Si me equivoco, me dicen. Treceavos menos, ahora tenemos que evaluar el polinomio en menos 9/13, ¿no? Entonces sería f evaluado en Profesora, tengo una duda. ¿Por qué descartamos el menos 6? O sea, ¿cuál es nuestra aproximación? ¿Hacia dónde nos tenemos que aproximar? ahorita yo dije que nada más es para irnos dando cuenta cómo va, qué tan cerca está de f, o sea, la raíz, el número c que andamos buscando, al evaluarlo, f en c nos debe dar 0. Entonces, esta primera aproximación todavía está lejos del 0, ¿verdad? Del 0. Sí, ok, gracias. ¿Sí? O sea, es para cuando ya está, checamos que dice, pues es .0000 algo, dice, pues es muy buena aproximación. Ok, Pero gracias. aquí todavía, pues eso está feo, ¿no? Todavía está muy lejos. A menos que nos hayamos equivocado. Por eso les digo que tienen que hacer las cuentas bien. Entonces, la derivada la evaluamos en menos 9/13. Y ya me dicen, hacen las cuentas y me dicen qué aproximación les dio. Quiero que todos participen, que todos empiecen a hacer sus cuentas. Aquí va a ser necesario a fuerza su calculadora, porque a menos que sean muy hábiles para hacer todas las cuentas a mano, ¿verdad? Que va a ser difícil. Pero bueno, a ver, ¿qué les da en f de menos 9/13? ¿Qué pongo en el numerador? Bueno, vamos a checarle aquí. ¿Qué pongo ya? A ver, hagan las cuentas y ya me dicen qué les dio. Profesor, ¿le puedo hacer un poquito más de zoom? Ajá, espérame. Déjenme ver vista. Vamos a poner como 150, y a lo mejor está bien, ¿no? 120, yo creo que está bien. 120, a ver, vamos a aceptar 124. ¿Ya se ve mejor? ¿O todavía? Sí, para mí está bien, gracias. Sí, si no, como yo que ya no veo. Ustedes todavía están jóvenes. Eso. ¿Sí está bien? Entonces sería menos 9/13. Al evaluar f en menos 9/13, dijeron que era menos 6.022, ¿no? Sí. Menos, bueno, vamos a ver el numerador. Menos 6. Yo estoy confiando, ya no hice yo las cuentas, ¿eh? 0.22. Pero bueno, ahora van a evaluar la derivada en ese mismo número, en menos 9/13, me dicen qué les da. 29.086. ¿Punto qué? 0.86. 86. Muy bien. Ah, Y pero luego ya 29. hacemos las cuentas y cuánto nos dan. 29.086. 29. No, Ajá. Ahora, no, porque todas las ando haciendo a cálculo. algo pasó ahí porque no puede ser tan grande, ¿no? Porque es menos 6.0, menos .69
y le quitas algo, como que debe ser más pequeño que este, ¿no? El x2. Pero sí sale 29.086. ¿Cuánto? 29.086 sí sale. Sí sale lo que dijo mi compañero Trien. Si les da así, algo está mal, porque ya no Abajo, salimos. maestra. En el denominador abajo. Ya. Ajá, ahí. Ese sí, pero ya toda la cuenta. Sí, yo ya No. estoy espantadísima. No, es que vamos paso por paso, profa, tranquilo. Sí, yo dije, no, ¿qué pasó? Porque ya nos salimos del intervalo. No nos debemos salir del -1. Las aproximaciones deben de estar de -1 a 0. Sale, bueno, a mí me salió menos 0.48. Menos 0.48. Seguimos dentro del intervalo, ¿eh? Si todo Sí, está bien, ahora eso. evalúen en F de menos 0.48 a ver qué tan cerca del 0 están. A ver si ya mejoró la aproximación. O sea, esto no es obligatorio en el método, pero a mí me gustaba cuando, ¿cómo se llama? Irlo haciendo porque ya me iba dando luces de que las cosas iban bien. Entonces, si evalúan el polinomio, ¿qué les debe dar? Yo digo que debe estar más pequeño que menos, bueno, más adelantito, más cercano al 0. Bastante. O sea, menos 1.54. Ya eso, ya fíjense, ya está más, todavía está lejos. ¿1 qué? 54.88. 54.88. Todavía está lejos, pero ya está más cercano, ¿no? Se supone que va como que va, lo que habíamos dicho, o sea, ahí va creciendo, ¿no? Hacia arriba, va de los negativos, tiene que pasar por el 0 en algún momento. ¿Vale? Bueno, a ver, la siguiente aproximación, a ver, me van a decir cómo sería, cuál sería. Entonces, la primera fue -1. La segunda fue menos 0.69. La tercera es menos 0.48. Entonces, la cuarta aproximación, ¿qué nos daría? Bueno, lo voy a copiar y ya nada más le cambiamos, ¿no? A ver si pasa. Entonces, le vamos a cambiar. A ver, me van diciendo, ¿queda cómo? En lugar de X3, queda ¿X qué? 4. 4, ajá. ¿Va a ser igual a qué? X3. Ajá, a X3, ajá. Menos F de quién? ¿De quién? De X3. De X3. Entre De F', X3. la derivada evaluada en X3. De acuerdo a lo que tenemos aquí, el X3 es menos 0.48. La aproximación, porque les digo que después van a hacer análisis de error, porque como estamos haciendo aproximaciones, pero bueno, así va. .48. Entonces aquí menos 0.48. Muy bien. Entonces, me van a decir los números. Aquí lo dejamos. Menos 0.48. A ver, díganme, el polinomio evaluado en menos 0.48, ¿qué les da? Menos 1.548. Menos 1. ¿Qué? 548. 548. Muy bien. La derivada evaluada en menos 0.48, ¿qué les da?
¿Lo tienen? Hay muchos, así es que sí, todos deben corroborar lo que estamos diciendo. 14.189. 14.189. 189. Entonces hacemos la división y la resta de aquí, ¿cuánto nos da ya todo? X4, ¿cuánto nos da? Nos debe dar negativo todavía, ¿no? Es menos 0.37. Menos 0. ¿Qué? 37. Sí. Uh-huh. Ahora vamos a evaluar para saber qué tan lejano todavía estamos del 0. O sea, al evaluarlo de la raíz. Entonces el polinomio evaluado en menos 0.37, ¿qué tan cercano al 0 está? A ver, díganme, entonces evalúen en el original. Profesora, tengo una duda. Sí, Es que en el primero, donde es menos 6.02 entre 0.86, a mí no me da punto 48. no, a ver, es la primera, vamos a recapitular. La primera aproximación es x1 igual a menos 1. Sí, es El así. x2 es menos 0.69. Sí, El x3 es menos 0.48. ahí es que esa no me da. A ver, los demás, ¿qué les dio? Recuerdo que el denominador es 29.086, nomás que todavía no pone el 29. Ah, ya, por eso. Así yo estaba viendo eso. Por eso. No, profe, así póngalo por si acaso, porque luego lo vamos a checar y vamos a Sí. pensar que está raro. A ver, ¿qué pasó? Es que dice que en el denominador va 29, ¿dices? F' Ajá, o de sea, menos 9 treceavos. ajá, es 29.086. A ver, los demás, ¿qué dicen? 29. Sí. 20, punto. 0.86. ¿Así? Ah, ya, gracias. ¿Y entonces qué les da? No, sí, ya da eso, pero es que yo lo estaba volviendo a hacer con el Ah, es que 0.36 entonces lo solamente. había escrito mal. Sí, por eso. Es que estaba ¿Vamos revisando. bien? Sí, vamos bien. Gracias. A ver, ahora evalúen el polinomio en menos 0.37. A mí me dio menos 0.2916. Ya ese ya es, ya está en menos ¿qué? Menos 0.2916. Y esta es ya está, ya casi es 0, ¿no? Todavía en décimos, pero todavía a lo mejor una quinta aguanta, ¿no? Todavía. Es 29, profesora. ¿Mandé? Ya no 29. es 20. 29.16. 29, ¿qué? 16. 16. Bueno, entonces todavía ya está cerca, mucho más, ya de 6, de menos 6 a menos 0.2, pues ya es un gran avance, ¿verdad? Pero todavía vamos a dejarlo siquiera a décimas, ¿no? Donde aparezca 0.0, ¿no? Entonces hacemos una quinta aproximación. A ver, entonces aquí, ¿cómo queda? A ver, ¿quién me va diciendo? Va a quedar en lugar de x cuarta, va a quedar x quinta igual a ¿cuánto? X cuarta.
X cuarta, muy bien. ¿Menos qué? F de X cuarta. Ujú. La derivada evaluada en X cuarta. Ya me equivoqué. Espérame. Ujú. X cuarta. Ujú, muy bien. Ajá, vamos bien. Entonces, ahora sí, X cuarta era menos 0.37. Ajá. Ahora vamos a evaluar en menos 0.37. Cero punto 37. Entonces ahora sí evalúen el polinomio en menos 0.37 y me dicen qué les da. Ah, ese ya lo habíamos evaluado, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí lo ponemos. Ese ya está. 0.2916 me dijeron. Ajá. Ahora evalúen la derivada en menos 0.37 y me dicen qué obtienen. ¿Quién ya tiene la evaluación de la derivada en menos 0.37? 8.9137. ¿Negativo o positivo? Positivo. 8 punto qué? Ah, no, ahí no va. 91. Ah, no, espera, ya quiere. Ay, profe, es que le No, voy no, no, diciendo sí el está bien aquí. denominador. 8.91. Me espanta. 37. 37. Ahora sí, ya hagan toda la cuenta y ya me dan la aproximación. Menos 0.33. Menos 0.33. ¿Sí? Entonces, si evaluamos el polinomio en menos 0.33, debe estar más cercano que el 0, al 0. Profesora, ya la tengo. Me da 0.0329. A ver, entonces, me lo das, ¿es negativo o positivo? Positivo. Ah, ya. Entonces, ya cambió, entonces ya estamos por ahí. Es 0.0. 329. 329. Sí, ya no es 0, fíjense, pero ya estamos a décimas, ¿no? A centésimas, ¿no? 3 centésimas. Bien. ¿Dónde vamos a dejar aquí? ¿Sí? En esta quinta, pues podríamos hacer una sexta, una séptima, pero aquí fíjense ya lo importante, fíjense, ya íbamos, si hiciéramos el dibujo, como que no es pero lo pueden hacer, era como que iban por acá, aquí del menos 1, acercándose, y ahora ya pasó del otro lado. ¿Sí? Iban acercándose al menos 1 a la raíz y iban con puros negativos, y ahorita ya se saltó del otro lado y ya va por positivos. Entonces ya es, ¿sí? Ahí va a estar brincando, diríamos, a lo mejor ¿cómo se llama? Las aproximaciones, pero ya muy cercanas a lo que es la raíz. ¿Sí? Entonces la raíz es aproximadamente igual a menos 0.37. No, 0.33, menos 0.33. ¿Bien? ¿Sí se entendió cómo va el método? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? Entonces aquí, pues, no tenemos de otra. Aquí hay implementados, pues ya sabemos, programas y demás.
si alguien está que nos diga, ¿cómo se llama? En GeoGebra, se supone que en GeoGebra utilizan todas estas herramientas, esta formulita, o no sé, algún otro método, y están haciendo una aproximación, nada más que la diferencia es que hacen los cálculos, hacen todas las evaluaciones, todo rapidísimo, ¿no? Al final de cuentas, computadora, ¿no? Y los algoritmos son muy rápidos, ¿vale? Y nosotros estamos haciendo a mano y todo el asunto, ¿no? Pero esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿quién está que nos ayude, que se lleve este polinomio? Y veamos, a ver, si es cierto que una raíz está muy cercana a menos 0.33. Voy a dejar de compartir, si por favor copian, ¿quién nos ayuda a compartir y que pueda usar GeoGebra? Si quiere yo, profesora, utilizo GeoGebra en mi celular. Ahora pues, ¿vale? Entonces copia el ejercicio y checamos, a ver qué tan alejado todavía estamos. Ya lo metí, Ya estamos profesora. cerquita. Si quiere comparto la pantalla. Ya metí el GeoGebra. ¿Mandé? Ya lo puse en GeoGebra, si quiere le comparto la pantalla. Bueno, ya le voy a dejar de compartir, si puedes compartir para tus compañeros. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Sí? Por ahí está la raíz, miren. Está muy cercano, anda de menos 1 a 0. ¿Sí? Por ahí, fíjense, está. Bueno, es que necesitaríamos hacer más ¿cómo se llama? Una escala, no sé si mayor o mayor, ¿no? Para que pudiéramos visualizarlo. Se borró el polinomio, ¿me lo pueden volver a dictar después del que quiero? Oh, ¿qué pasó? Sí. Era x5 menos 5x cuarta. El polinomio es x quinta. Sí, menos 5x menos cuarta. 5x a la cuarta. Ajá. Más 10x cúbica. Menos 5x cuadrada más 1. Ya casi se va a terminar la llamada. Ahorita les vuelvo a mandar otro link para que hagamos otros ejercicios y les comente del siguiente método. Sí, miren, más o menos para hacer nueva raíz. ¿Ya está? Sí. Ahí anda. ¿Sí? Ahí anda miren, ¿sí? Efectivamente, en 0.3 y 0.4. Ahí está, ahí anda. Ya estábamos bien cerquita. ¿Vale? Sí, pero todavía no le damos exactamente. Entonces hagan unas otras dos aproximaciones a ver qué tanto. Profesora, pero ahorita que lo marco en mi celular sí me da menos 0.3344. Pero va a ser una aproximación, no le confíes todo el celular, te da, porque si tú evalúas en menos 0.34 no te va a dar 0 completamente. Ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si fuera así exactamente, pues ya hubiéramos sacado la racional. Uy. Este polinomio no tiene raíces racionales. Todo lo que vamos a poder dar aquí son aproximaciones. Claro que aproximaciones mejores o peores, pero aproximaciones, porque la raíz va a ser un irracional. Ah, ok, ya profesora. sabemos que un número racional tiene una expansión infinita, no periódica. Ok. ¿Vale? Ninguno que te dé, podrías, a lo mejor al evaluar, te va a dar 0.00005 a lo mejor. ¿Sí? Entonces, dependiendo cómo es la aproximación, pues ya va a ser el número de ceros. De tal manera que dependiendo dónde midas, ¿sí? A veces dicen, pues ya prácticamente es eso, ¿no? Pero no es eso, porque todavía es un irracional. No es racional la raíz. Ah, ok. Bueno, es que lo decía porque como estaban en GeoGebra, ahí decía el valor de la raíz. Ah, pero les vuelvo a repetir, está entre 0.33 y 0.34 por ahí. ¿Sí? Y ahí va a ser una infinidad, ahí van a estar infinidad de aproximaciones. Casi llegan, pero no llegan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué, profesor? ¿Sí? Porque es un irracional. Entonces, todo lo que den van a ser aproximaciones.
Muchas gracias, Balcázar. También eso se los compartes a tus compañeros para que lo ubiquen dónde anda. ¿Bien? Sí, ahorita les pongo autorizado. Bueno, voy a cortar la llamada porque luego se siente feo que nos corten. Y les mando el nuevo link para hacer algún otro ejercicio. Ok, profesora. ¿Hay algún otro comentario antes de que nos vayamos? No. ¿Va a mandar otro link, verdad, profesora, o ya? Sí, sí mando otro link. Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ese lo van a ir haciendo ya ustedes desde todo el procedimiento. Déjenme ver si tengo aquí. Bueno, pero dejen que entren todos, porque si no, me van a decir qué pasó. Profe, una duda en lo que llegan los demás. Ajá, En la tarea esta de la de separación de raíces, ve que nos dijo que sacáramos los ejercicios de un libro. sí. ¿Como cuántos ejercicios tienen que ser más o menos? ¿Cuántos hay? No hay muchos, ¿no? Es que al menos según yo en la página que encontré que pertenece al método de Vincent, son como 22 y me extrañé muchísimo. Háganlos de impares para que puedan saber que está bien. De los impares Ok. trae solución, háganlos impares. Va. Bien. Entonces ya estamos todos. Voy a volver a compartir para que les escriba el polinomio. Y lo van a hacer ahorita, me van a ir diciendo qué es lo que no estoy compartiendo, ¿verdad? Más me fui sin más. No, profesora. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se llama? Divides, ¿sí? Un nuevo polinomio para que separen, ¿cómo se llama? Las raíces. Entonces, ejemplo 2. Ok, ¿pero por qué? Tengo todavía la copia del link.
No se deja. Les digo. De modo, no quería hacerlo todo, pero los flojos luego a veces no funcionan, ¿verdad? A ver, aquí que tenía, a ver, vamos a checarle antes. Eso fue lo que en eso quedamos. Entonces ahora van a separar del polinomio x cúbica, para que lo vayan anotando, x más x cuadrada menos 2x menos 1. Este polinomio tiene una raíz separada en el intervalo 1, 2. Hay que aproximarla. Quería copiarla, pero no me dejó. Igual. Entonces es x cúbica más x cuadrada menos 2x menos 1. Tiene una raíz separada en 1, 2. X cúbica más x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? O bueno, ya lo están haciendo, supongo. Sacar sus derivadas, la primera y como la segunda. Derivar la primera derivada y la segunda. Muy bien. Pues calculamos la primera derivada y la segunda. Oh, ahora no sé por qué no me quiere. Ah, porque estoy aquí. Bueno, lo vamos a hacer. A ver, es f' de x. ¿Quién me dice cuánto vale f' de x? Igual a 3x cuadrada, ¿verdad? 3x cuadrada. 3x cuadrada más 2x menos 2. 3x cuadrada. Ajá. Ahora sácase la segunda derivada. 6x más 2. 3x cuadrada más 2x, ¿no? Más 2x. 2x menos 2. ¿Ya estoy en lo cierto? Sí. Ujú. Y la segunda es 6x más 2. Muy bien.
Ahora evalúen el polinomio en f de 1 y f de 2, y luego la segunda derivada en 1 y en 2, y vean en cuál tiene el mismo signo. Entonces tendrían f de 1, ¿cuánto les da? Negativo. Bueno, vamos a hacer la Ajá. actividad. Y la f de prima de 1 es positivo, como la f de doble prima es positivo. Ajá, entonces f de 1 es que me dijiste Es negativo. negativo. Muy bien. Y como en la primera, ajá, en la primera derivada es positivo. Bueno, vamos a hacer, ajá, pero primero ahorita vamos a hacer f de 1 y f de 2, ¿sale? Ok. Porque se trata de que cuando En el f de 2 también sale positivo. Sale positivo, digo. inhalemos. Entonces, al parecer, va a ser polinomio creciente. No. Entonces, ahorita checamos. ¿Es positivo? Sí, pues debe ser, Sí. ¿no? Porque sí, hay cambio de signo. Vamos a hacer Bien. Ahora me evalúas la segunda derivada en 1 y la segunda derivada en 2. Ah, ambos salen positivos. Ajá, entonces, ¿con cuál te quedas? Con el 2, ¿no, profesora? Ajá, Porque exacto. coinciden. Ajá, sí. F de 1, ahí está. F de 1 les da, me dijeron que positivo, ¿verdad? Sí. Positivo, bien. Y también me dijeron que F en 2 también es positivo. Así es. ¿Es la primera derivada? F' en 2, ¿no? No, segunda. Debe ser segunda. Ah, entonces biprima, ¿no? Ajá, biprima. Luego la otra. F biprima en 2. ¿Cuánto les dio aquí, dicen? Positivo. Positivo. Bueno, entonces elegimos como X1 a 2. ¿Sí? Elegimos como X1 X1 igual a 2. Entonces calculen entonces ahora la segunda aproximación. Entonces tenemos ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a poner? Tendríamos. Creo que no va a dar. Así sí. Ahí está. Entonces el X2 va a ser esta aquí. En este caso, el X1 vale 2. Entonces ahí es 2. 2 menos el polinomio evaluado en X1. F evaluado en dónde? En 2. Y luego en el denominador va la derivada, ¿no? En 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Si no, me regreso. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, F en 2, ¿cuánto les da? 7. 7. Muy bien. F' en 2, ¿cuánto les da? 14. 14. Muy bien. Ahora, entonces aquí sería 2 menos, menos 7. ¿Cuánto les da ya la primera aproximación? La segunda aproximación. Menos 3 medios, ¿no?
Son 14, Eran 28. medios positivos, ¿no? 3 medios positivos. Sí. 3 medios. Que 3 medios es 1.5, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, es exacto. Estos. Igual a que dijimos 1.5. ¿Vale? Entonces todavía estamos de F de 1.5, ¿cuánto nos da? Para saber qué tan lejos estamos. F de 1.5. Ahí sí valora el polinomio original, ¿verdad? Sí. 1.625. Gracias, maestra Estelita. Ya no sé. Todavía está lejos del 0, ¿no? Entonces admite más aproximaciones. Entonces la siguiente va a ser el X3. Entonces me dicen, aquí tendríamos que ser que X3 igual a X2 menos F de X2 entre F' de X2 y entonces X2 vale 1.5 no es cierto, lo dije, sí, ¿verdad? 1.5 menos F de 1.5 entre F' de 1.5. ¿Sí? Entonces me dicen cuánto queda. Queda 1.5. ¿Cuánto queda F de 1.5? Me dijeron que 1.625, ¿verdad? ¿Sí me van siguiendo? ¿O ya no me oigo? Sí, profa. Sí. Eso pues. ¿Y F' de 1.5 cuánto les da? O sea, la derivada evaluada en 1.5. ¿Sí hacen las cuentas, por favor? Me da 7.75. Ajá. ¿Corroboran los demás? Sí, 7.75. 7.75. Y entonces, ya haciendo toda la cuenta, ¿cuánto les da? Da 1.29. 1.29. Muy bien. Esa sería la tercera aproximación. Ahora, si evaluamos el polinomio en 1.29, vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca está del 0. ¿Vale? Da 0.23. Ya está cerca, ¿no? Ya es aceptable. Sí. ¿Cuánto me dijiste? ¿0. qué? 23. Bueno, estaríamos aproximando a décimas. Todavía admite, yo creo que una más. ¿Vale? Entonces sacamos una cuarta. Entonces hacemos una cuarta aproximación. Les digo, aquí estamos haciendo este método. En métodos numéricos hacen el análisis de error y todo el asunto. Está interesante por ahí, porque es a veces, sobre todo cuando usan programas, tienen que analizar el error también de la computadora y etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces el X3 es 1.29, ¿verdad?
1.29 menos f de 1.29 entre la derivada evaluada en 1.29. Entonces me dicen cuánto queda. 0.29 menos f de 1.29 dijeron que era 0.23, ¿verdad? Sí, profesora. 8.23. Ahora evalúenme la derivada en 1.29 y me dicen el número. ¿Cuánto da f' de 1.29? Si no mal estoy, 5.572. A mí también me dio lo mismo. Entonces ya hacemos la cuenta y ya damos la cuarta aproximación. 1.24. Si evaluamos nosotros el polinomio en 1.24, yo creo que ya está mucho más cerca del 0. Andamos buscando el número que al evaluarlo nos dé 0. Es f de 1.24. Una pregunta. Sí. ¿Cuántos decimales usamos? O sea, ¿cuál sería el ideal? ¿2? Ahorita les vamos a pedir a centésimos, ¿no? ¿Sí? Para que nada más, ahorita lo que me interesa es que sí sepan cómo aplicar el método. Les digo que ya después, pues, a lo mejor pueden hacer programas o demás. Sí, con 2 o 4, máximo 4. Vale. ¿Cuántos les da aquí? Ahí ya me da menos 0.03. Menos 0.03. Sí. Ya estaríamos aproximando las raíces centésimas. ¿Sí? Entonces el 1.24 podría ser una aproximación adecuada. ¿Sí? Entonces, o sea, no es la raíz, es una aproximación de la raíz. ¿Vale? Que quede claro, aunque les den los paquetes, lo que hagan GeoGebra o lo que el paquete que sea, como son irracionales ya las raíces, porque se supone que ustedes checan, lo pueden hacer de que este polinomio no tiene raíces racionales, ¿sí? Entonces la raíz que va a ser real va a ser un irracional, entonces tiene una expansión decimal infinita no periódica. Entonces lo que estamos dando es una aproximación de esa expansión decimal infinita no periódica. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ya se ve que va a ser 1.2 y algo, como que el 2 ya se preservó. ¿Sí checamos? ¿Sí? A lo mejor si hacen una siguiente, puede ser que les siga quedando 1.2 y les cambien las siguientes decimales. ¿Vale? Acá en el de aquí, fíjense, ya se preservaba punto 3 y punto 3, punto 37 y punto 3, ¿sí? Seguro que si hicieran una sexta aproximación, deberían ser punto 3 y algo. La como que se ve que la raíz. ¿Mandé? Ajá. La metí en GeoGebra y sí, más o menos está la ahí. aproximación que te da ahí. Sí. Ajá, muy bien. Entonces, por hoy le vamos a dejar, ¿sí? Después les mando el archivo, voy a hacer todavía algunas anotaciones por ahí. Y ya, pero también ahí en el Uspensky debe haber allí una parte de ejercicios donde está, aproximación por el método de Newton. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda? O voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda o aclaración? ¿Todo bien? De mi parte todo bien. Si ya si en los ejercicios que elaboro sale la duda, no sé si me la puede responder. Sí, para la siguiente clase lo vemos, ¿vale? Sí. Bien, entonces ya nada más nos faltaría el método de disección, que no es muy complicado, y les voy a dar, diríamos, lo de determinantes que se los debo, ¿verdad? Ya para terminar con el curso. ¿Sí? Entonces hay que hacer muchos ejercicios, ya saben, el que practica, aprende. ¿Bien?
Ya que Sí, está bien. profesora. Bueno, sí. Bueno, les dejo descansar 4 minutos. ¿Tienen clase después? Somos libres. No, ya, gracias Ahora, a Dios, pues, no. sí. Balcázar, a ver, ¿por qué dices que yo no? ¿Qué pasó contigo, Balcázar? Ah, no es cierto, profesora. Mentira. No sé qué. ¿Todo está bien? Creo que va a haber la evaluación de los profesores, creo que del 8 al 20 de diciembre. Evalúen a sus profesores. Es bueno para que se mejore. ¿Bien? 10 de 10 con usted. Ojalá que sí, ¿no? Está bien, evalúen, sean objetivos, ¿vale? Entonces nos vemos el lunes. Pórtense bonito, cuídense mucho. Hasta luego.